En este vídeo vamos a explicar la realización de un informe semanal comparando el avance real sobre el previsto en línea de base, en el que se calcula el porcentaje previsto de acuerdo con la línea de base en la fecha de estado o data day y se compara dicho porcentaje con el porcentaje real a la misma fecha, destacando en rojo y negrita los retrasos calculados en cada actividad de último nivel del programa con respecto a la línea de base. Este cálculo se hace sobre la duración, que para las actividades de último nivel es coincidente con el porcentaje de trabajo completado. No ocurre lo mismo con las actividades resumen, las cuales pueden tener diferencias entre el porcentaje completado y el porcentaje de trabajo completado, dependiendo del reparto de las duraciones de sus tareas dependientes. En este informe se reflejarán los progresos exclusivamente de las actividades de último nivel, que en definitiva son las que nos interesan para tomar acción sobre los retrasos. Los campos que vamos a copiar de Project son los siguientes: identificador exclusivo, nombre, comienzo de línea base, fin de línea base, porcentaje de trabajo completado o porcentaje completado si se prefiere, porque deben tener el mismo valor, y finalmente resumen. Esta hoja de cálculo se puede utilizar como plantilla cada semana para hacer el informe. Ya tiene las fórmulas y el formato condicional para calcular el avance previsto en la fecha de estado y reflejar la diferencia entre el previsto y el real de cada actividad, destacando los retrasos en rojo y negrita. Además, en columna aparte hay otra fórmula que discrimina las actividades retrasadas junto con las actividades resumen de las no retrasadas. En la fórmula de cálculo previsto tenemos una fecha representada por números. En Excel las fechas son un número que comienza en 0 con el 1 de enero de 1900 y acumula un número más por cada día. Es decir, que el 44.323 se corresponde con el 7 de mayo de 2021, que es en este ejemplo el día de la fecha de estado. La explicación de la fórmula sería: en principio, evalúa si la actividad si la actividad es una actividad resumen o no, y en caso de que lo sea, deja la celda en blanco. Cuando no es una actividad resumen, si el fin de la línea base, la celda D2, es igual o inferior a la fecha de estado, entonces el resultado de la fórmula es 1, que sería 100% en formato porcentual. En caso de que no sea así, si el inicio de la línea de base, celda C2, es superior a la fecha de estado, el resultado de la fórmula sería 0. Y en caso de que no se cumplan ninguna de las dos condiciones anteriores, que sería el caso de un porcentaje superior a 0 e inferior a 100, el resultado sería la división de la diferencia entre la fecha de estado y el comienzo de la línea de base, dividido por la diferencia entre el fin de la línea de base y el comienzo de la línea de base de la actividad. Esta división daría como resultado el porcentaje previsto en la línea de base en la fecha de estado. La fórmula que calcula la diferencia es una simple resta del trabajo completado menos el previsto, pero condicionada a que la celda del porcentaje previsto no esté en blanco. Y por último, la fórmula que selecciona las actividades retrasadas junto con las actividades resumen, para que se pueda ver la ubicación de estas en el programa, coloca un sí en las actividades que cumplen una de dos condiciones: que sea una actividad retrasada o que sea una actividad resumen, y en caso de que no se cumpla ninguna de las dos condiciones, arroja un no. Comenzamos copiando todas las actividades del programa y pegándolas en la hoja Excel. Una vez copiadas todas las actividades del programa, copiamos las tres fórmulas en todas las celdas. Como vemos, las actividades resumen aparecen en blanco y se destacan las diferencias negativas del progreso de las actividades de último nivel. Con la columna de las retrasadas tenemos la opción de filtrar los síes, excluyendo los noes, con lo que tendríamos filtradas todas las actividades retrasadas con sus correspondientes actividades resumen. Y esto es todo por el momento. Un saludo.